Bienvenidos a la segunda semana de nuestra serie Reconstruir. Hace algún tiempo, el padre Michael y su compañero Tom empezaron a poner por escrito su historia, lo que les pasó, lo que aprendieron y lo que saben sobre el crecimiento de una parroquia saludable. Con el tiempo se consolidaron las ideas en un libro. Reconstruir cuenta la historia de parar todo, haciendo la pregunta ¿por qué? Y luego empezar de nuevo. Se publica por Ave Maria Press de la Universidad de Notre Dame. Lo estamos haciendo disponible en la actualidad. Está en venta en la tienda al lado de la cafetería en el Family Center. Voy a ser honesta con ustedes en reconocer que es más barato conseguir el libro en Amazon o Barnes & Noble. Pero si lo compran aquí en Ascension, todas las ganancias de la venta del libro ayudan a la parroquia. Estamos tomando esta oportunidad en nuestros grupos pequeños para revisar las prácticas y los principios que han sido esenciales en la reconstrucción de la Iglesia Nativity del Padre Michael. La semana pasada, cuando comenzamos esta nueva serie, nos fijamos en por qué existe la Iglesia. Desde el principio, Jesús nos dice muy claramente lo que es Él y lo que la comunidad de sus seguidores deberían ser. Él dijo, id, pues, y haced discípulos, de Mateo 28, versículo 18. La iglesia solo existe para ser discípulos de Jesús. Cuando el padre Michael vino por primera vez a la iglesia Nativity, irónicamente, no entendía eso. Y así que trabajaron muy duro tratando de hacer muchas cosas, cuando les faltaba lo principal, lo central, en un último caso, la única causa. Y en el proceso crearon una congregación de consumidores exigentes, siempre con ganas de más. La tendencia siempre va a ser hacia el consumismo, cuando las iglesias pierden una comprensión de por qué están aquí. Y por lo que debemos siempre volver al porqué de la iglesia, el discipulado. Eso es lo que vamos a estar buscando hoy y en las semanas siguientes. Para ayudarnos, vamos a mirar a la primera lectura del domingo pasado de Génesis, acerca de Abraham. Antes de entrar en la historia de Abraham, hay algo de información básica que necesitan saber acerca de Abraham. Aprendemos que Abraham tiene una esposa llamada Sara, que no es capaz de tener hijos. Cualquier mujer que se encuentra en esa situación sabe lo difícil y doloroso que es, de una manera que el resto de nosotros no lo entendemos. Históricamente, en la mayoría de las culturas, como en la que vivían Abraham y Sara, la falta de hijos era en realidad mucho peor que simplemente tristeza. Había un estigma cultural por no tener hijos. Para la mujer se consideraba una señal de vergüenza o de algún pecado. Para el hombre, el no tener un hijo significaba la desgracia económica o incluso la calamidad, porque no hubiera tenido heredero para heredar su patrimonio. Y su familia perdería su propiedad. Si ven en el programa de televisión Downton Abbey, ya saben de lo que estoy hablando. Si no lo ven, deberían hacerlo. De todos modos, en una cultura individualista como la nuestra, la identidad y el sentido de la pena de un adulto tienen que ver con las habilidades y logros. Pero en la antigüedad, todas las esperanzas y los sueños de un hombre y su familia dependían del primer hijo nacido. Todas las esperanzas y los sueños de Abraham dependían en tener un hijo. Y Abraham no tenía un hijo. Así que hay una desesperación en su vida, a pesar del hecho de que él provenía de una familia rica y que todas sus necesidades estaban sostenidas. Abraham estaba desesperado. Así que en medio de esta desesperación, un día Dios llama a Abraham a salir de su país, dejar a su familia y las riquezas de la casa de su padre a una tierra que le mostrará y promete que 3 cosas sucederán. Dios hará de él una gran nación, Dios lo bendecirá y Dios hará que su nombre sea importante y grande. En cada una de estas promesas, Abraham habría comprendido que Dios estaba prometiendo darle un hijo. Así, con mucha desesperación y un poco de fe,
Abraham hace lo que Dios le pide que se haga con la esperanza de tener un hijo. Deja a su tierra natal y comienza una relación con Dios. Él sigue a Dios en la fe, pero también porque está desesperado. A menudo, este es el lugar donde Dios nos encuentra, en una desesperación, ya que es cuando estamos más abiertos a seguir a Dios. Dios le promete a Abraham un hijo, pero pasa el tiempo, pasan muchos años, y Abraham aún no tiene un hijo, y está empezando a preocuparse de que él nunca tendrá un heredero. De hecho, Abraham comienza a pensar que Dios lo ha olvidado. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia donde te preguntas si Dios te ha olvidado? ¿Han estado esperando la salud, el encontrar un trabajo, esperando el día en que puedan conocer a alguien especial? En la espera, como Abraham espera a un niño, y no pasa nada. Así que uno se pregunta, ¿por qué Dios me olvida? ¿En realidad hay un Dios que se preocupa por mí? Así que un día Dios se le aparece de nuevo a Abraham y le dice que no tenga temor. Abraham dice, Dios, todavía no me has dado un hijo y por eso mi heredero será uno de mis sirvientes. Dios dice, no, yo te daré un hijo. Continuamos con Génesis 15, que acabamos de leer hace un rato. Después le llevó fuera y le dijo, levanta tus ojos al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. De Génesis 15, versículo 5. Entonces Abraham se está poniendo nervioso pensando que Dios nunca le dará un hijo. Pero Dios busca tranquilizarlo, haciendo que Abraham mire el cielo y vea todas las estrellas. Y Abraham al fin entiende todo. De repente hay este momento de ajá. Abraham comprende en ese momento que Dios realmente tiene buenas cosas preparadas para él. Pensamos que Dios le muestra esto a Abraham por la noche, pero cuando se lee más en el capítulo, dice lo siguiente. Cuando se puso el sol, de Génesis 15, versículo 17. Creo que el mensaje que Dios está dando a Abraham es que a pesar de que él no puede ver las estrellas en el cielo, porque está oscuro, él sabe, él confía en que están allí. Él está diciendo a Abraham que a pesar de que no puede ver a su hijo y sus descendientes, que confíe en Dios, que estarán allí. Y el versículo siguiente dice, Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró como un hombre justo. De Génesis 15, versículo 6. Así que Abraham puso su fe en Dios. Él confió en Dios y esa confianza se le tomó en cuenta como justicia. En otras palabras, su fe y confianza en Dios resultaron en una relación correcta con Dios. Abraham creyó en las palabras de Dios y puso sus sueños en sus manos. Todas esas buenas relaciones se basan en la confianza y la fe. Confiamos en que la gente está con nosotros. Confiamos en que son de buen carácter. Confiamos en que sus palabras y promesas son verdaderas. Cuando ponemos nuestros sueños y esperanzas, como lo hizo Abraham, en las manos de Dios, construimos una relación correcta con Él. Nuestra intimidad con Dios crece cuando confiamos en Él. Me encanta la historia de Abraham. Su historia es una historia de crecimiento en la fe y la confianza en Dios. Abraham de ninguna manera consigue esto de una manera perfecta. Comete muchos errores en el camino. Él sigue a Dios imperfectamente y le desobedece a veces. A veces se comporta como un cobarde y a veces trata de forzar las cosas sin depender de Dios. Pero su vida ofrece muchas lecciones sobre la fe. A partir de la historia de Abraham, aprendemos lo que significa la fe. La fe no es solo decir tus oraciones o ir a la iglesia o simplemente creer que Dios es real. La fe significa actuar sabiendo que su palabra, la palabra de Dios, es verdad. La fe significa que aceptamos la palabra de Dios como verdad, incluso cuando no la podemos ver claramente y en medio de la incertidumbre. Y la fe significa estar dispuestos a movernos cuando Él nos dice que nos movamos, aunque no necesariamente sabemos a dónde vamos.
saliendo de nuestras rutinas, poniendo en riesgo lo poco o lo mucho que Dios nos está pidiendo. La fe también a veces significa que tenemos que esperar. Dios nos pide que esperemos a veces. La espera puede ser la parte más difícil, pero Dios nos hace esperar porque es una oportunidad para aumentar nuestra confianza en Él o para fortalecernos para lo que Él nos tiene preparado en el futuro. Dios no está retrasado. Él mantiene el tiempo a la perfección. En la espera, Él se está preparando para nosotros. Y en la espera, Él está utilizando lo que deseamos para que nos apoyemos en Él y dependamos de Él. Al igual que Abraham, la historia de fe del padre Michael y la iglesia Nativity es muy imperfecta, porque somos gente muy imperfecta. Su historia en esa iglesia es muy imperfecta, porque eran líderes muy imperfectos. Pero su historia comenzó de nuevo, cuando finalmente se dieron cuenta de una cosa. Reconocieron que tenían un problema. La iglesia Nativity no funcionaba tan bien. Se había convertido en un intercambio cómodo para el consumidor convencido e irrevelante para la comunidad en general. La conversión de la iglesia Nativity comenzó cuando empezaron a confiar que la palabra de Dios es verdad, que Él no abandonará su iglesia. Él prometió, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de Mateo 28, versículo 20. La conversión de la iglesia Nativity comenzó cuando se hicieron humildes para aprender de los demás. Finalmente hicieron lo obvio. Miraron a las iglesias exitosas, iglesias en crecimiento. Empezaron en la iglesia Saddleback, en el condado de Orange, en California, que es la iglesia de Rick Warren, aunque nadie sabía quién era esa persona en ese momento. ¿Recuerdan la primera vez que fueron allí, que fue hace unos 10 años? Tenían miedo de ir, estaban preocupados por ser marginados como católicos en un entorno evangélico. El estar en su campus se sentían como estar en otro planeta. Fue una experiencia abrumadora. ¿Recuerdan el padre Michael y Tom que después de aparcar el coche, se acercaron a lo que suponían era la iglesia, solo para descubrir que era la escuela preescolar? El edificio era grande y nuevo y bonito, y totalmente dedicado a la escuela dominical para los niños. Por otro lado, cuando finalmente llegaron a la iglesia, era bien grande, pero completamente llana, como un Walmart con sillas. En la experiencia del padre Michael y Tom, las grandes iglesias eran caras, llenas de lujos. Allí no había nada de lujos. Pero lo más importante no eran los edificios o el campus, era la gente. Había algo diferente en el pueblo de Saddleback, comparado con la iglesia Nativity. Fueron muy amables y estaban felices y contentos de verlos. El padre Michael y Tom entraron por la puerta principal y fueron saludados cariñosamente. El padre Michael salió por una puerta lateral y volvió a entrar para ser recibido de nuevo. ¿Por qué eran esas personas tan felices? ¿Qué tienen ellos para estar tan felices? El padre Michael creció en la iglesia y ha estado en la iglesia toda su vida. Vivió en Roma, pero nunca había visto gente realmente feliz estar en la iglesia, mucho menos feliz de verlo a él. Comenzaron el estudio de Saddleback y otras iglesias en todo el país, como Willow Creek en Chicago, Fellowship Church en Dallas y North Point en Atlanta. Aprendieron de esas iglesias evangélicas los principios de hacer discípulos, la importancia de la experiencia del fin de semana, la necesidad de un mensaje relevante, el valor de los grupos pequeños, la necesidad de ministerios y misiones. Hemos aprendido acerca de cómo enfocarnos en la gente que no está en las bancas y no tanto en la gente que ya están en las bancas. Al proceder en fe, llevaron a cabo un amplio programa increíble para toda la iglesia llamada 40 días con propósito, que era todo sobre el discipulado.
Al proceder en fe, tomaron la decisión loca de moverse fuera de su campus para la víspera de Navidad e ir al local de las ferias, señalando que la Navidad no era todo acerca de nosotros mismos, sino acerca de nuestra comunidad. La Iglesia Nativity ha crecido porque han avanzado juntos en la fe. Pero también han habido momentos en los que Dios nos ha dicho que tenemos que esperar. Estamos casi en este mismo momento. Al padre Michael y a Tom les gustaría hacer algo para acomodar mejor todo nuestro crecimiento. Y pensaron que estaban cerca de determinar lo que tenían que hacer. Pero Dios dijo, espera. La historia de la fe como iglesia no se trata solo de la historia del padre Michael y la de Tom. Se trata también de algunas otras personas que inicialmente salieron en la fe junto con ellos y tomaron riesgos, así como la crítica y en algunos casos las balas. Su historia es nuestra historia también. Y también lo son todos ustedes. Eventualmente son todos ustedes también. Cada historia de discipulado en esta iglesia es parte de la historia de esta iglesia. Ser un discípulo de Jesucristo se trata de entrar en una historia que es un camino. Y eso significa que ustedes vivan sus vidas creyendo que su palabra es la verdad. Y cuando Él te pida que hagas algo, procediendo con fe, lo haces, incluso aunque no lo entiendas y no lo puedas ver bien, ya sea perdonar un viejo rencor o un paso adelante para servir en el ministerio o renunciar a un pecado favorito. El seguimiento de Cristo nos obliga a mirar a pesar de la incertidumbre, a pesar de la incapacidad de ver las cosas. Y cuando Él te dice que esperes, permanece fiel y lleno de esperanza. Emprender en el camino del discipulado y seguir adelante y ayudar a los demás para llegar a ese camino. Esa es parte de nuestra historia. Ustedes están ayudando a que la iglesia importe.